Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario del Daf Yomi. Hoy estamos estudiando en Masejet Shabbat la página 88. Bien, y vamos a comenzar donde lo dejamos ayer. Muy bien, estaba viendo nada más hasta dónde llega el Daf, hasta aquí. Muy bien, entonces vamos a compartir nuestro Daf. Aquí está. Vamos a ponerlo visible para todo el mundo. Vamos a marcar el comienzo. Ok, estamos por aquí. ¿No? Payhead, perdón, se me ha pasado esto. Aquí estamos, en los dos puntos. Muy bien. Vamos allá. Entonces, dice así. Estábamos viendo todo lo que tenía que ver con la entrega de la Torá, cómo fue el momento de la entrega de la Torá. Hemos visto por ahora la discusión sobre cuándo fue la entrega de la Torá, el Mahamad al Sinai, no la entrega en sí, sino la revelación divina en el monte de Sinai. Vamos a ver cómo fue ese momento. Dice así, está dicho en el versículo, se congregaron o estuvieron parados bajo la montaña. Amar Rababdimi Barjama Barjasa. Dijo Rababdimi, el hijo de Jama Barjasa. ¿Sí? ¿Cómo podía haber escrito la Torá? Podía haber escrito Tajatar. ¿Sí? ¿Qué significa? Tajatar es bajo la montaña, a los pies de la montaña. ¿Qué significa Betachtit? En las partes inferiores de la montaña. Mashma, y aprendemos, ¿sí?, que estaban dentro de las partes inferiores de la montaña. Y por eso nos dice, Melamed nos enseña, tomó el monte de Sinai, lo puso sobre la cabeza del pueblo de Israel como un tonel, ¿sí? O como un plato vuelto. Y les dijo, si imatem amarlaim, imatem mekabelim a Torah mutab, veim lab, sham te keburatchem. Es decir, si aceptáis la Torah, está muy bien. Y si no, ahí será vuestra sepultura, es decir, bajo la montaña. Amar Viaja Bar Yaakov, dijo Rabaja Bar Yaakov, Mikan, de aquí, Modar Vale Oraita. Tenemos una prueba, no una prueba. Es decir, que cuando se nos venga a llevar al juicio, ¿sí?, tenemos una respuesta, un argumento para decir frente a Kadosh Baruj Hu en el juicio. Cuando nos vengan a decir por qué no habéis cumplido con la Torah, ¿qué vamos a decir? Porque nosotros, ¿sí?, recibimos la Torah forzados. ¿Sí? En realidad no queríamos recibirla. Y por eso no nos puedes castigar por no haber cumplido con las misbot. Amar Raba, entonces dijo Raba, Afalpiken, Hadur Kiblua, Bime Hashverosh. Dice, es verdad, a pesar de que aquí fueron forzados a recibir la Torá, de todas formas, después la recibieron de manera voluntaria, Meabatanes, por causa del amor al milagro que sufrieron o que vivieron en la época de Hashverosh, es decir, en la historia de Purim. ¿Cómo lo sabemos? Porque está escrito en la Megilá de Esther, es decir, que recibieron cumplieron y recibieron los judíos. ¿Cómo se entiende esto? Kimu, es decir, cumplieron Mashe Kiblu Kvat, lo que ya habían recibido, es decir, lo que ya habían recibido en el monte Sinai, ahora lo aceptaron y lo cumplieron por amor. Amar Hizkiya, Maidichtiv, ¿qué significa el versículo que está escrito? Mishamai Mishmata Din. Es decir, en el momento en el que Kadosh Baruj Hu hizo escuchar desde el cielo la Torá en el monte de Sinai, desde el cielo hiciste escuchar tu ley. Eres Yarea Ushakata. La tierra en ese momento temió y estuvo en silencio. ¿Sí? Entonces pregunta la Gemara y dice, Im Yarea lama Shaketa, Veim Shaketa lama Yarea, Ela Bithilat Yarea, Ulebasov Shakata. Entonces dice, sí, tuvo miedo porque estuvo en silencio. Y si estuvo en silencio, ¿cómo es que tuvo temor? Entonces, ¿cómo entendemos? Que al principio
tuvo mucho temor y al final se quedó tranquila, shakata. Velama y Area. ¿Y por qué tuvo miedo al principio? Que de Resh Lakish, como aquello que dice Resh Lakish. De Resh Lakish, pues dijo Resh Lakish, Mai Dichtiv, ¿qué significa lo que está escrito en el versículo? Vayere Vayboker Yom Ha Shishi. Fue la noche, fue la tarde, fue la mañana, día el sexto. ¿Qué vemos en el versículo? Que hay una Hei y Etera. Hay una Hei de más, hay una letra Hei. Es decir, en hebreo cuando se antepone la letra Hei a un sustantivo, nos está diciendo que es uno en particular. Bien, lo que se llama Heya Yedia. Es decir, estamos hablando de uno en particular, de un sexto día en particular. ¿Y cuál es este sexto día? Dice Resh Lakish Melamed, que Sheitna Kadosh Baruchu y Maase Bereshit ve'amar lahem y Israel mekabelim Torah atem mitkaimim ve'im lav ani machazir etchem letov abo. Es decir, que hay un sexto, un día sexto, que es la condición por la cual Hashem mantiene el mundo. Y dijo, si el pueblo de Israel recibe la Torá, ¿cuándo? El día 6 del mes de Sivan, es el sexto que estamos hablando. Si el pueblo de Israel acepta la Torá, entonces yo mantengo toda la creación. Pero si ellos no aceptan la Torá, entonces os hago que volváis todos al Tohu Vabohu. Por eso, cuando llegó el momento de la entrega de la Torá, ¿sí? Cuando Hashem hizo escuchar su ley desde el cielo, la tierra se puso a temblar. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que el pueblo de Israel no fuese a aceptar la Torá. Pero después Shaketa. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel dijo, Naaseh Nishma, haremos y escucharemos. Muy bien, Dadash Rabbi Simai, explicó Rabbi Simai, Beshashi Gdimu, Israel Naaseh Lenishma, Bau Shishim Ribo, Shel Malaché Asharet, Lechol Echad Echad mi Israel. Dice, en el momento en el que el pueblo de Israel adelantó el Naaseh al Nishma, es decir, el haremos al escucharemos, Bau Shishim Ribo, vinieron 600.000 ángeles de servicio, uno por cada integrante del pueblo de Israel, los hombres, ¿verdad? Bekashru lo, y les ataron sobre su cabeza, Sheneketarim, 2 coronas, que venían, que emanaban del resplandor de la presencia divina, que se llama Keter, ¿sí? Ejad keneged Naaseh, ejad keneged Nishma. Una corona por Naaseh y otra por el Nishma. Uno por el haremos y otro por el escucharemos. Vejeban shechatu Israel, pero cuando transgredió el pueblo de Israel e hicieron la transgresión del becerro de oro, Yardumea Beesrim Ribo Malajeja Balaa Uparkum. Bajaron 120.000 ángeles destructores y les quitaron estas coronas. ¿Sí? Vemos que los ángeles destructores se necesita el doble para hacer lo que un ángel de servicio puede llegar a hacer. Es decir, ¿por qué? Porque hacía falta un ángel destructor para una corona y otro ángel destructor para la otra corona. Con un ángel de servicio bajaron las 2 coronas por cada ángel. ¿Sí? Sheneemar, como dice el versículo, Vaidnatzelu bene Israel et Ediam me'ar Joreb. ¿Sí? Es decir, que perdieron aquello que tenían en el monte de Joreb, que era ese adorno de esas coronas que le había puesto Hashem en el monte de Joreb, que es el monte Sinai. Cuando dijeron, nace Benishma. Amar Rabbi Hanina, dijo Rabbi Hama, el hijo de Rabbi Hanina, Bejoreb Ta'anu, es decir, en Joreb tuvieron el motivo para tener estas coronas, hubo Joreb Parku, y en el Joreb también fueron retiradas de sobre ellos las coronas. ¿Sí? Y Umebarmena y me explica cómo. Bejoreb Ta'anu, en Joreb pusieron sobre ellos las coronas, como dice el versículo. Mehar Joreb, del monte de Joreb, dijimos, ¿verdad? Y en Joreb les quitaron las coronas porque está escrito Vainatzelu Bene Israel, etc. Es decir, que perdieron Bene Israel lo que tenían en Joreb. Muy bien. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Vejulan, es decir, todas estas coronas. Zahá Moshe, un etalán, es decir, tuvo el mérito Moshe de tomarlas y ponerlas, ¿sí? Después de que bajó el pueblo de Israel. Dismichle, ¿sí? Porque justamente después de este versículo que dice que perdieron sus coronas, dice el versículo, Moshe Yikach et Ohel,
que Moshe tomó la tienda de reunión y se la llevó fuera del campamento. Bien, nosotros sabemos que, que en la tefilá, en la midá de Shabbat, bien, la verajá que nosotros decimos en el día, en Shachrit, de la verajá de la santidad del día, es decir, la cuarta verajá de la midá de Shabbat, de Shachrit, dice Yismach Moshe ben Matenat Chelko, es decir, que se alegró Moshe cuando se le fue dada su parte. ¿Cuál es su parte? Justamente que gracias a él pudimos mantener la santidad del Shabbat. Y a esto hace referencia aquí cuando dice que Moshe tuvo el mérito de reunirlas todas esas coronas. Amar Resh Lakish, dijo Resh Lakish, ¿sí? A pesar de que le quitaron las coronas a los hijos de Israel, a ti da Kadosh Barujú le hagas lanu. A Kadosh Barujú en el futuro nos las va a devolver. Porque dice el versículo, Ufduye Hashem Yeshubon, Ubau Siyom Bediná, Vesimchat Olam, Arrosham. Es decir, y peduyé, perdón, me va a salir la palabra. Los cautivos, ¿sí? Los cautivos que fueron salvados, ¿sí? Liberados. ¿Sí? Y los cautivos liberados de Hashem van a retornar y vendrán a Sion con una gran alegría y un gran regocijo para siempre, que va a estar sobre sus cabezas. Sobre sus cabezas, ¿de qué está haciendo referencia? Simcha Shemeolam Haita Rosha, es decir, con esa alegría que antiguamente había estado sobre sus cabezas, es decir, estas coronas. Amar, Rebi Elazar, estamos en una época en la que no hay que mencionar la palabra corona, perdón, así que Amar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Elazar, Beshash Ikdimu Israel, en el momento en el que adelantó el pueblo de Israel a decir nace antes que el Nishma, el haremos antes que lo escucharemos, salió una voz celestial y les dijo, Veambralahem, Migilá, Lebanai Razé, ¿quién descubrió a mis hijos ese secreto? Es decir, el de adelantar el nace al Nishma, el de hacer y luego escuchar. Shemalachea Sharet, Mishtamshim Bo, porque los ángeles de servicio se encargan de ello, es decir, que se sirven de ello. Los ángeles actúan antes de saber lo que tienen que hacer, porque ellos anulan su propia voluntad. No tienen libre albedrío los ángeles. ¿Sí? ¿Y cómo sabemos que los ángeles actúan así? Porque dice el versículo, Barejú Hashem Malachab, Giboreko a José de Baró Lishmoa Bekol de Baró. Dice el versículo. En Teilim. Dice que los ángeles, los que son Giboré Koach, que tienen una fuerza, ¿sí? Que hacen la palabra de Hashem para escuchar la voz de su palabra. Es decir, primero hacen y luego escuchan. Bien, por eso tenemos este concepto de que los ángeles actúan en ese modo de Naaseh Benishma. Un segundo, voy a hacer pausa un segundo en la grabación. Ya estamos de vuelta. Muy bien, entonces, así es como actúan los ángeles. Le dijo, ¿quién le desveló este secreto a mis hijos? Como los ángeles. Beresha Ose Beadar Lishmoa. Es decir, los ángeles primero reciben la azot, el hacer lo que Hashem les ordena, y después escuchan cuáles son estas cosas. Y las personas normalmente no funcionan de esa manera. Amar Rabbi Hama, Rabbi Hanina, dijo Rabbi Hama, el hijo de Rabbi Hanina. Maidiktiv, ¿qué significa el versículo? Cuando está escrito, que tapuach ba'atzea, como una manzana en los árboles del bosque. Lamanim Shelu Israel et Tapua, ¿por qué se comparó el pueblo de Israel con una manzana? Que de Lomar leja, Matapuach se pidió Kodem le alab, af Israel ikdimu naasel nishma. Dice, igual que las manzanas, primero sale el fruto antes que la hoja, y normalmente los frutos salen primero las hojas y luego los frutos. También el pueblo de Israel primero dijeron naase y luego dijeron escucharemos. Bien, Tosafot, el comentario del Tosafot dice que en realidad no está hablando de las manzanas en sí, porque las manzanas no funcionan así, que primero sale la manzana y luego la hoja que la recubre, sino que está hablando del etrog. Bien, el etrog, que es un fruto muy especial que tenemos que tomar en la fiesta de Sukkot, es un fruto que está alabado por su belleza. Muy bien. Outzdoki, de Haziel Raba. Estamos aquí. Outzdoki, había un saduceo. Bien,
Saduceo, sabemos que son aquellos que reniegan de la Torah escrita. Y vio a Rabba de Kamayen Beshamata, que estaba estudiando Torah profundamente. Veyatá Betzbatá Dide Tute Kara. ¿Y qué pasó? Se había atrapado el dedo, lo estaba pisando, ¿sí? Y lo estaba pisando de tal manera que le estaba incluso sangrando el dedo. De Kamayitz Beu. Dama, es decir, el dedo estaba soltando sangre. Amarle le dijo el saduceo a Rabba, ama peziza de kadmitu pumaihu le udnaihu. Es decir, sois un pueblo apresurado. Los habéis apresurado, ¿sí? Que no pensáis qué es lo que vais a hacer, porque habéis adelantado el Naaseh al Nishma, el haremos, el escucharemos, ¿sí? Y habéis recibido sobre vosotros cumplir con las misbot, ¿sí? Como las habéis escuchado. Akita bepajazutaihu kaimitu. Y vosotros todavía estáis siguiendo con ese apresuramiento, ¿sí? Y no ponéis atención a vuestros actos. Es decir, no te estás dando cuenta que te estás haciendo sangrar el dedo. Beresha y Vayelehu lemashma. ¿Sí? Primero tendríais que haber dicho, Hashem, dinos qué es lo que hay en la Torah. Vamos a escuchar primero. Y Matsitu, Kablitu, y decidir si vosotros podéis llegar a cumplir lo que está escrito en la Torah. Entonces recibidla. Veilo lo Kablitu. Y si no podéis cumplirla, no la recibáis. Es decir, como hicieron los demás pueblos que nos cuentan Midrash, ¿verdad? Que cuando fue Hashem a proponer la Torah, entonces ellos vinieron a decir qué es lo que está escrito en ella. Y el pueblo de Israel fue el que dijo Naaseh benishma. Muy bien, ¿qué le respondió Rabba al saduceo? Amarle, Anán, nosotros, ¿sí? Pasamos a la Mudbet. Desaginan bishlemuta. Es decir, nosotros vamos de una manera con shlemut delante de Akadosh Baruj Hu. Vamos con rectitud y con simpleza delante de Akadosh Baruj Hu. Ketiv van tumat yesharim tanhem. Es decir, está escrito, ¿sí? Que la temimut de los rectos es lo que les da el consuelo. El corazón simple e íntegro de las personas rectas es lo que les da a ellos ese consuelo. ¿Sí? Hanach inshe disgan be'aliluta. Pero vosotros, ¿sí? Tú y tus compañeros, los seduceos, ¿sí? Os comportáis con Akadosh Baruj Hu de una manera alilut, es decir, engañosa. Ketiv behu, está escrito sobre vosotros, Vesalef Bogdim Yeshadem. Es decir, a continuación del versículo, ¿sí? Aquellos que son Bogdim, ¿sí? Bogdim es los que transgreden, ¿verdad? Boged. Muy bien. Entonces Hashem va a apartar de ellos su presencia y su alma. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Jonathan. Dijo Rabbi Shmuel bar Nachmani en nombre de Rabbi Jonathan. Maidichtib, ¿qué significa lo que está escrito en el versículo? Libavtini ajoti jalá, libavtini beajad me'enayich. ¿Sí? Es decir, está diciendo que Akadosh Baruj Hu Omer le Kenes Israel a Meshulá le jalató, es decir, Akadosh Baruj Hu está hablando con el pueblo de Israel que se compara con su prometida. Acércame a ti al principio, cuando dijiste Naaseh benishma be'ar Sinai, be'ajad me'enayich, es decir, con uno de tus ojos. Es decir, un poquito. ¿Sí? Y después, cuando vas a hacer las misbot, entonces acércame bishte enayich. ¿Sí? Muy bien. Amarula, dijo Ula. Aluba, es decir, cuánta chutzpah, cuánta arrogancia. Kala mezana. Tajat ba'ala que shei adain nimtzet betoch hachupa. Es decir, cuánta arrogancia, ¿sí? Cuánto descaro esa novia que vino a engañar a su esposo cuando todavía estaba bajo la jupa.
¿De qué está hablando? Está hablando del pueblo de Israel. Bien, cuando hicieron la transgresión del becerro de oro, estando a los pies del monte Sinai, que es donde se produjo esa unión entre el pueblo de Israel y Akadosh Baruj. Amar Rav Mari Bera de Bat, dijo Rav Mari, el hijo de Bat, Beno Shel Bito Shel Shmuel, Bera de Bat Shmuel, es decir, el hijo de la hija de Shmuel, Maikra. ¿Qué significa el versículo en el que está escrito, que nos enseña? H. Amelech bin Sibo, Nirdi, Natan Rejo. ¿Sí? ¿Cómo explicamos este versículo? Que el Melech, es decir, Akadosh Baruj Hu, ¿sí? Está con nosotros en la fiesta de la Jupá, ¿sí? Nirdi, Azab Rejo, es decir, el nardo que da olor, ¿sí? Que da un olor muy bueno, ¿sí? Que mientras la Shejinah estaba en el monte de Sinai, ¿sí? Estaba dando buen olor, a pesar de que nosotros estábamos engañándole con el becerro de oro. Amar Rab, dijo Rab, a pesar de que el pueblo de Israel transgredió frente a Kadosh Baruj Hu, Be'adaim Habibutahi Gaban, es decir, aún así los apreciaba. ¿Por qué? Porque está escrito Natán Rejo, es decir, que el nardo dio su buen olor y no dice Istriach, es decir, dio un mal olor. Bien, a pesar de ello, Kadosh Baruj Hu siempre siguió dándonos ese buen olor y apreciándonos. Tanura Banán, dice el Señor nuestro sabios en una verdad. Alubin Benan Olvin, es decir, aquello que estábamos diciendo que eran descarados, y no aquellos que fueron descarados, no fueron descarados después. ¿Por qué? Shomin Herpatán, escucharon su afrenta de boca de otros, ven a Meshivin lejarpeem dabar, y no respondieron a esa acusación nada. Osim me'ava, es decir, vienen a hacer las misbot por amor, porque amamos a Kadosh Baruj Hu, velo mi pene, shemestapim mesahar, y no es porque estamos esperando una recompensa, ¿sí? Usmejin beisurin, y estamos alegres con los sufrimientos que nos vienen, ¿sí? Porque, y sobre ellos dice el versículo, Veoabab ketzet hashemesh bigburato, que los que le aman son como el sol cuando sale con todo su fuerza y su esplendor. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, ¿qué significa el versículo? Adonai yiten omer ambaserot sabar rab. ¿Sí? Hashem dio su palabra que vienen a anunciar un gran ejército. ¿Sí? Kol dibur bedibur, toda palabra y palabra de los 10 mandamientos que salió de la boca de Akadosh Baruj Hu, de la boca entre comillas, por supuesto, Akadosh Baruj Hu no tiene boca, ¿sí? Nehelak leshivim leshonot, se fue dividida en 70 idiomas, es decir, los 70 idiomas de cada una de las naciones que había en el mundo, ¿sí? Y esa es la explicación del versículo, que Hashem dio su palabra, ¿sí? Es decir, los 10 mandamientos, y lo escucharon todos los ejércitos, ¿sí? Es decir, todos los pueblos. ¿Y cómo puede ser que escucharon? ¿Para qué? ¿Y cómo puede ser que escucharon y entendieron? Porque lo entendieron en su idioma. Tane de Rabbi Ishmael, se enseñó una vereitá en el Beta Midrash de Rabbi Ishmael. Está escrito, Haloko dibre de Barai kaesh neum Hashem. Dice, ¿acaso mis palabras no son como el fuego? Dice Hashem. Y sigue el versículo aquí donde estamos. Ujepatish yefutzat sela. Es decir, como el martillo cuando golpea la roca y saltan chispas. ¿Sí? Entonces, de aquí que vemos, dice, Mapatish ze nehelak le kamanitotot, igual que el martillo al golpear se divide en varias chispas, ¿sí? Es decir, parte la roca en muchos escombros, muchas, ¿sí? Afkol dibur ve dibur, sheyatzam mi pia kadosh baruchu, nehelak le shivim neshonot. Entonces, de la misma manera, cada palabra, cada uno de los mandamientos que salió de la boca de Hashem fue dividido en todos los idiomas. ¿Para qué? Para que no puedan venir los pueblos a decir, pero es que nosotros no entendíamos, no fuimos al Ulpan de hebreo para aprender hebreo y no sabíamos lo que significan los 10 mandamientos. Acá Akadosh Baruj Hu se los explicó a todos, cada uno en su propio idioma. Amar Rav Hananel Bar Papa, dijo Rav Hananel Bar Papa,
May dichtiv, ¿qué significa lo que está escrito en el versículo? Shim'u ki negidim adaber. Escuchad porque los dirigentes van a hablar. Lama nimshelu dibre Torah le nagid. ¿Por qué fueron comparadas las palabras de la Torah con un dirigente? ¿Sí? Como, decir, como ministros importantes. Para decirte, managidze yeshbo lehamitu leahayot. Igual que este dirigente tiene la capacidad de decidir quién vive y quién muere, ¿sí? Abdibre Torah, yeshbam lehamitu leahayot. También las palabras de la Torah pueden hacer vivir o pueden hacer morir a las personas. Hainu de Amar Rab, esto es aquello que dijo Rab. Dice, la lemaiminin va sama de haye. Para los que se comportan con ella a la derecha, ¿qué quiere decir a la derecha? De una manera recta, ¿sí? Es sam de haye, es un elixir de vida. Lismal ilim va a los que se comportan con ella de manera zurda, es decir, hacia la izquierda, es decir, que no se comportan con Hashem y con el estudio de la Torah de una manera recta, sino que tratan de engañar y de sacar provecho de alguna manera, sama de mota, se convierte en un veneno. La barajer, otra explicación, negidim, ¿qué significa los negidim, los dirigentes? Dibur, vedibur, porque cada una de las palabras y palabras de los 10 mandamientos que salió de la boca de Akadosh Baruj Hu, koshrim lo shete ketarim, le fueron atados a cada uno de los pueblos de Israel 2 coronas. Como un dirigente de las personas que es importante, que se le viene y se le pone una corona. Y ahora como ponen negidim en plural, entendemos que son 2 coronas. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, dijo Rabbi Yoshua ben Levi. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. ¿Qué significa el versículo? ¿Qué quiere decir cuando está escrito? Seror amor dodili ben Shaddai alin. ¿Sí? Dijo la Knesset de Israel, dijo la congregación de Israel, delante de Kadosh Baruj Hu, Ribono shel olam, afalpi shemetzer umemar li, a pesar de que voy a estar angustiado y va a ser muy amargo para ti. ¿Por qué? Porque ahora mismo me siento muy mal después de la transgresión del becerro de oro. ¿Sí? Es decir, nos quitaste nuestros adornos de sobre nosotros. Dodi ben Shaddai alin. Entonces mi amado duerme en mi pecho. ¿Sí? Con todo esto no te apartaste de nosotros, sino que nos dijiste de construir el Mishkan, el tabernáculo, donde allí estaba la presencia divina residiendo, entre los Bade Aarón, entre las varas del Aarón a Kodesh, ¿sí? Del arca de la alianza. A eso se refiere Ben Shaddai Yalin. Y entonces así nos dice también el versículo, Eshkola Kofer Dodili, Bejarme en Gedi. Mishakol Shelo, es decir, aquel de quien es todo, es decir, Akadosh Baruj Hu. Mejaperli al Kolavon Gedi, va a perdonar sobre mí en Gedi. ¿Sí? Gedi, ¿qué es? Gedi es un corderito, pero Gedi nos viene a recordar el Egel, el becerro de oro, o también porque es un animal, ¿sí? Shekaramti, es decir, que Shasaftili, es decir, que retomé para mí, ¿sí? Muy bien. May Mashma, ¿qué es lo que qué es lo que podemos entender? De Hay Karme Lishna de Mishnishu, es decir, ¿de dónde? Podemos decir que el sentido de la palabra Karmi, su explicación es un lenguaje de reunir, ¿sí? Es decir, que reuní para mí, que recogí para mí. Responde la Gemara y dice, Amar Marzutra, Bere, de Rab Nachman. Dijo Marzutra, el hijo de Rab Nachman. De aquello que está enseñado en la Mishnah, Kisesh el Kobes, es decir, una silla del Kobes, ¿sí? Que es un trozo de madera que es bastante larga y que tiene muchos agujeros. ¿Sí? ¿Y qué hacemos? Shekormim ala betakelim, es decir, reunimos sobre ella, ponemos sobre ella, ¿sí?
toda la colada que hay que lavar y se pone sobre los maderas que dan perfume, es decir, se pone sobre algo que está soltando buen olor. ¿Para qué? Para que la ropa, una vez que fue lavada, ¿sí? Se perfume, se ahume con ese humo que da buen olor, y así la ropa, después de ser lavada, huela bien. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, dijo Rabbi Yoshua ben Levi. ¿Qué significa el versículo? Que dice, Lehayab, es decir, tus mejillas, ka'arugata bosen, ¿sí? Como aquello que va a dar un buen olor. ¿Por qué? Kol dibur bedibur, toda palabra y palabra de los 10 diberot, de los 10 mandamientos que salió de la boca de Akadosh Baruj Hu, nitmale kol haolam kulo besamim, se llenó todo el mundo de un aroma muy agradable. Y explica la Gemara, que van shemedibur rishon nitmale, dice, puesto que en la primera palabra, en el primer mandamiento ya se llenó el mundo de buen olor. ¿Sí? Entonces, el olor que viene del segundo mandamiento, ¿sí? ¿Dónde va a ir? Ya el mundo ya huele bien. Ela, entonces tenemos que entender. Sacó a Hashem los vientos de sus depósitos, donde los guarda. Vayama bir rishon rishon. Y cada vez que decía un mandamiento, se llenaba el mundo de buen olor, mandaba viento, vaciaba, y decía otro mandamiento y volvía a llenarse el mundo de buen olor. Sheneemar, como dice el versículo, Siftotav Shoshanim, no tefot mor over. Atikra Shoshanim, ela Sheshonim. Es decir, que los labios de Kadosh Baruj Hu soltaban besamim, aromas agradables, Shover le Gan Eden, es decir, que como el aroma de Gan Eden, para que que tomaba ese aroma que había salido de la boca de Akadosh Baruj Hu y lo mandaba al Gan Eden para que haya lugar en el mundo para el siguiente aroma que iba a venir con el siguiente mandamiento. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, dijo Rabbi Yoshua ben Levi, Imkol dibur bedibur, con cada palabra y palabra de los haceres de Diberot que sacó Sheatzami pi Akadosh Baruj Hu, que salió de la boca de Akadosh Baruj Hu, y hasta Nishmatam Shel Israel, salió el alma del pueblo de cada integrante del pueblo de Israel. Es decir, morían. Sheneemar, como dice el versículo, Nafshi Yatzea Bedabero, mi alma salió cuando habló conmigo. Hainu Bediburo, es decir, con cada mandamiento. Entonces, pregunta la camarada y dice, Umeachar Shemi Dibur Rishon Yastan Shmatan, Dibur Sheni, Ejiblu. Dice, si ya murieron en el primer mandamiento porque se les salió el alma, ¿cómo pudieron recibir el segundo mandamiento? Pregunta la Gemara, ¿cómo respondemos? Horid tal sheatit la hayot bo metim leatit la bo vejeya otam bo. Es decir, Hashem, después del primer mandamiento, mandó rocío, este rocío que está reservando Hashem para la resurrección de los muertos, para Tejiyat Metim, hizo que volviesen a vivir. Shneemar geshem nedabot tanif Elohim nachalateja venil'a ata konanta. Es decir, una lluvia de dádiva, es decir, que es el rocío de Tejiyat Metim, tú rociaste sobre tu heredad, que son los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque ellos estaban débiles, ¿sí? Y eso les fortaleció y los hizo vivir. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Imkol dibur bedibur, con cada uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos que salió de la boca de Akadosh Baruj Hu, Sheyatzami pi Akadosh Baruj Hu, Hazru Israel le'achorehen shenem asar mil. Es decir, el pueblo de Israel, cada uno se reculaba 12 kilómetros del miedo que les infundía, de la impresión que les infundía. ¿Sí? Veayum malaje asharet medadin otan. Y entonces venían los ángeles de servicio y los tomaban desde esa distancia y los hacían regresar hasta los pies del monte de Sinai. Ahí donde estaban parados al principio. Sheneemar, como dice el versículo, malajet sebakot yidodun yidodun. ¿Sí? Altikre yidodun ela yedadun. Es decir, no vengas a leer yidodun como su sentido simple, ¿sí? Es decir, que ellos mismos, el sentido es como que ellos mismos vinieron a
a retornar a ese lugar, Ela Yedadun, es decir, que los ángeles fueron los que les hicieron desplazarse hasta donde estaban en un principio. Bien, muy bien. Perdón. Muy bien, estamos aquí. Hasta aquí llegamos en el estudio de hoy. Ela Yedadun. Muy bien, mañana, Bezrat Hashem, seguiremos con estos estudios sobre lo que fue la entrega de la Torá en el monte de Sinai. Muchas gracias, nos vemos mañana, Bezrat Hashem.